gambetero, pues esta ocasión, la gambeta en corto, pues a mí me gustaría, por favor, incluirlos a ustedes, muchachos, porque me parece que vamos a tocar un tema bastante interesante para el fútbol mexicano y para el fútbol en general, que es las fuerzas básicas. ¿Qué tan importantes son las fuerzas básicas en los equipos de la Liga MX? ¿Qué opinan ustedes? Yo, la verdad, creo que los equipos deben voltear a ver un poquito más a las fuerzas básicas y deben tomar en cuenta a todos esos jugadores que de alguna manera están formando y que están formando con una filosofía, ¿no? Más allá de la técnica futbolística y más allá del fútbol cancha como tal, también esto viene abrazado, ¿no? O sea, lo que está abrazando a este fútbol cancha pues es la filosofía de cada uno de los clubes, que más allá de ser de los clubes aislados, pues también va a trascender en una selección mexicana, ¿no? Que ahorita pues estamos en crisis. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca yo hasta de las manos me hice para arriba porque este tema básicas. Sí es bastante interesante y bastante fuerte. Y pues algo y no todos trabajan también en fuerzas básicas. No todos trabajan también en fuerzas básicas. Y los que trabajaban bien en fuerzas básicas han dejado de trabajar en fuerzas básicas como lo hacían antes, como es Pumas. ¿no? Para mí, como es Atlas, para mí, quienes trabajan actualmente bien en fuerzas básicas de primera división nada más es Santos, el equipo de Chivas y párale de contar. No, creo que te faltó mencionar América. América, pero ¿de qué te sirve trabajar fuerzas básicas si fuiste 4 veces campeón de sub-20 y suben 3? Sí, exacto. Es verdad. ¿De qué te sirve? El trabajo lo está haciendo, no ha tenido opción de hacer pero es un trabajo que no te sirve de nada porque los estás preparando y no los llevas a primera división. Ni siquiera estás vendiendo al jugador, o sea, ni siquiera lo estás levantando para la vitrina del primer equipo para que tenga una venta. Le estás invirtiendo en algo que no vas a explotar. Ese es el problema. ¿Qué pasa? Que viene un equipo desde chiquitos, jugando juntos, justamente entendiendo esta filosofía del club en el que están, y de pronto llegan a una edad en la que pues, no todos pueden debutar, lo sabemos. Y aparte no todos tienen las cualidades o las condiciones como para estar en un equipo de primera división. Sí, por supuesto. Hay que aclarar eso a los chavos que están en fuerzas básicas o que tienen intenciones de entrar a jugar. No es fácil, chavos. No. Sí se tiene que hacer profesional con todo el ambiente, con sus papás, con la escuela, con trabajos, con tiempo para estar ahí, pero no es tan fácil, o sea, no porque juegues bien vas a llegar a una primera división. No, tiene que haber muchas cosas. Recordar el caso de este jugador de Chivas que estuvo con la sub-17, regresa a Guadalajara, no quiere seguir estudiando y le dice Jorge Vergara, aquí quien juega, estudia. No quiso, Tigres le ofrece le abrió contrato. las puertas en su universidad, ¿no? Sí, le pagaban todo, le pagaban todo. No quiso seguir estudiando, se fue a Tigres y mira dónde está ahora. Exactamente. ¿Dónde está el jugador? Sí, es complicado el tema de fuerzas básicas. Yo lo definiría por dos aspectos, ¿no? Uno, lo económico, que no todos los equipos le están dando la fuerza que se requiere. Y el otro, el preparativo, ¿no? Porque no estás dándole la importancia también que necesitas tener en cuanto a estructura. Una estructura que tiene que tener desde capacitadores, desde analistas, desde psicólogos, desde nutriólogos, desde inclusive acoplar la vida del chavito a lo que es, exacto, exactamente es a lo que voy. Acoplar la vida del chavito que va a la escuela, que tiene una familia, que no sabes muchas veces de dónde es la familia, ¿no? Entonces, incorporarlo, todo eso, a una mentalidad para hacerlo profesional. Cuestión que no solamente es en el fútbol. Muchos atletas, en muchas otras federaciones, pasan por esos problemas. Por eso no tenemos tantos campeones del mundo, por eso no tenemos tantas medallas olímpicas, porque la preparación mental y la preparación que tiene que venir o conllevar a todo un atleta no se hace como se haría en China, como se está haciendo en Brasil para afrontar las competencias de Juegos Olímpicos. Me parece también que se debe a una cuestión de cultura, una cuestión cultural que yo he dicho muchas veces fuera del aire, que México no ve al deporte, tanto al deporte como al arte, pero el arte es otra historia, pero al deporte no lo ve como una carrera profesional. Y a mí me parece que allí es en donde nos tendríamos que parar en un terreno muchísimo más sólido. ¿Por qué?
porque lo vemos como, sí, todos en algún momento de nuestras vidas hemos soñado con estar en una cancha de fútbol o con ser futbolista o con ser artista o lo que sea. El caso es que precisamente por eso, porque se ve que cada fin de semana es un entretenimiento, es algo que vemos en la tele, que estamos allí, lo vemos como que cualquiera puede llegarlo a hacer. Y creo que, Manuel, tú tocaste un punto muy, 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 muy esencial en este tema, que es que debe ser profesional. No es nada más qué bonito juegas al fútbol y ya vas a debutar. Por supuesto que no. Es todo un equipo de gente que tiene que estar atrás de este chico. Y una selección, inclusive. Y tiene que ser desde un físico. Seguimiento. Claro, o sea, es un seguimiento. Si tú te vas preparador con la físico, tecnología que se psicología, motivador, nutriólogo, todo. Y para esto necesitamos una infraestructura, ¿no? Esperemos que con el nuevo patrocinio que tiene la Liga MX, pues de verdad las fuerzas básicas se vean pues acogidas, ¿no? Con este nuevo patrocinio, y me parece que si es verdad que ese dinero va a ir a las fuerzas básicas, me parece que el futuro del fútbol mexicano va a cambiar para bien en muchísimas cosas. Bueno, creo que tocó un punto importante hablando de la infraestructura, pero nos podemos ir un poquito más abajo en la infraestructura desde las escuelas. Si comparamos a México y los resultados obtenidos deportivamente con Estados Unidos, en Estados Unidos todas las escuelas tienen un gimnasio adecuado, tienen instalaciones deportivas bien estructuradas para llevar a cabo el desarrollo físico de los niños, de los jóvenes. Y aquí en México a veces con problemas tienen techo las escuelas, entonces, ¿qué podemos esperar de la preparación física? Obviamente, aquí? y tal vez mucha gente estará pensando, y eso qué importa, si hay que mejorar otras cuestiones, pero todo es parte de un conjunto. En Estados Unidos, como bien lo decías, y no es por comparar, pero se tiene un proyecto. En cuanto a fútbol, ellos dijeron, nosotros en 10 años vamos a tener una mejor liga, en 20 años vamos a ser campeones del mundo. ¿Qué hicieron? Integraron el fútbol como materia, por así decirlo, como algo extracurricular, así como está el fútbol americano, y entonces tienen un mayor desarrollo de los niños que van creciendo y van consiguiendo este tipo de cosas. Muchos dirán, sí, México es campeón, 2 veces campeón sub-17, México es tercer lugar sub-20, bueno, ahora ya no. Precisamente México es campeón olímpico, viene, pero justamente es esto, el proyecto que se tiene. Ahorita se está trabajando mucho mejor en fuerzas básicas. Como bien decía Jimena, la Liga MX ahora con este patrocinio está impulsando. Desde hace unos años con la Copa Sub-15, con la Copa que se hace, la Sub-20, la Sub-13, todo este tipo de ligas que se están llevando a cabo han mejorado muchísimo el nivel de los niños. Pero no solamente es lo futbolístico, bien lo decía Manuel, hay que tener el apoyo de la familia, el apoyo de la escuela. Del mismo club también, porque de pronto me parecería que a los clubes les hace mucha falta voltear a ver justamente en la mente del niño, ¿no? En esta mente que ya entró a un club a trabajar y de pronto lleva toda una trayectoria en este club. Cumple 18 años, ni siquiera es un chavito, ni siquiera es un niño de 10 años, no. Es un chico que ha estado trabajando en el club constantemente, que tiene ya la filosofía del club, y de pronto, sin explicación alguna, lo sacan del equipo. A mí me parece, mi humilde opinión, es que se debería trabajar muchísimo más en un rollo, en una cuestión psicológica con los niños, muchísimo más también de vocación, de orientación vocacional, porque la verdad es que no todos van a ser futbolistas. Claro, de 20 por decir un número muy reducido, sinceramente, de 20. Que jugaron desde niños. Si llega uno es muchísimo. Claro. Creo que estamos hablando de 100, y es que justamente, uno o dos jugadores. Como lo decía Manuel hace rato, preparar a la gente y a los niños, que sí tener la ilusión, pero tener la conciencia de que tal vez no llegues a ser futbolista profesional. Que no cierres tu vida. Yo era buenísimo y me cortaron la sala, no es cierto. No, pero ve lo que estás haciendo. Hay que saber y tener las distancias, porque hay que saberlo. Que tus papás, no es mala onda, de verdad, y entiéndalo, que tus papás te digan, es que eres genial, eres Cristiano Ronaldo. Porque es tu papá, no te va a decir eres malo, mijo, ¿no? No quiere decir que de verdad lo seas. Y la gente que se dedica, es cierto, hay corrupción, hay que aceptarlo y hay que decirlo. Existe la corrupción en fuerzas básicas. Y tal vez nos echemos muchos enemigos hablando de esto, pero existe. Pero más allá de eso, la gente que está encargada de visorías, de todo este tipo de cosas, saben a quién llamar, ¿no? Ellos tienen el ojo, como lo tiene Arsène Wenger, hablando tal vez en un grado diferente, lo que es Inglaterra. Distinto. Y ellos tienen sus visores y tienen todo esto, es cierto, sí existe. Pero que tú creas que eres buenísimo, que tu familia te diga que eres buenísimo,
tal vez no no tienes ese extra que se necesita. Claro, y creo no que todo es futbolístico. Y como bien decía Jimena, sí hay que manejar y tratar la parte en la que los chavitos llegando a 18 años les dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias, bye. Pero también hay que saber que no siempre que seas un gran jugador quiere decir que vayas a ser un gran deportista o un gran profesional. Es muy distinto. Y aún así, si un niño de 18 años llega a firmar un contrato, no tiene la vida resuelta. Por supuesto que tiene no. que saber que debe trabajar y ahora muchísimo más. Va empezando. Claro, y Realmente creo que y también inicio, ahí es cuando se pierden muchos jugadores, ¿no? Cuando perdemos a muchos jugadores, porque de pronto, pues es disciplina tanto hasta de dormirse temprano, de una alimentación, de repente una alimentación, y piensan que todo es firman fiesta el y todo. contrato y dicen, claro, es un bien, rigor. Ya llegué. Aquí soy. Sí, y es que creo que ese es el problema, ¿sabes? Y están equivocados. O sea, ya firmaste, muy bien, vas a empezar. Ellos piensan que ya ahí Ahora, llegaron al platicando la ya final del objetivo. con otro punto de vista, lo que es opuesto al jugador, que sería el entrenador o el preparador físico, ¿no? Que me ha tocado estar muy pendiente, bastante pegado con lo que es Enrique Mesa, Benjamín Galindo, con el mismo profe Ipata, que era el formadores. Ipata, que era el preparador físico de Cruz Azul, o con Barrón, que era el preparador físico de Jaguares, ahora que está el profe Cruz. Ellos te hablan también del trabajo extra cancha que tiene que realizar el jugador profesional. Por supuesto. No te puede él decir, no, porque ya no son fuerzas básicas, pero hablando de fuerzas básicas, eso se debería de implementar. ¿A qué voy? Voy a esto. El trabajo que te dejan hacer extra cancha, cuando termina tu sesión de entrenamiento, el jugador tiene la responsabilidad de no desgastarte físicamente ni mentalmente, ¿no? Ok, si todos tenemos una vida privada, todos tenemos familia, todos tenemos papás, hermanos, hijos que dependen de ti y tienes que llevar tu vida lo más normal posible, que se pueda llevar, ¿no? Pero obviamente tienes que tener responsabilidades de no comer ciertas cosas, de no dormirte a deshoras, de no arriesgarte en salidas que no tienen por qué estarse realizando. Y otra cuestión muy importante también sería la de la preparación mental. Sí. Muchas veces esa preparación mental y psicológica, como lo decía Iván, pedagógica, inclusive en su momento con los niños, puede ayudarte a una relación familiar, porque no sabes el seno materno o el seno familiar de donde viene el niño, que a lo mejor tiene cualidades, pero como no se trabaja profesionalmente en las fuerzas básicas, no le vas a poder ayudar en la cuestión mental, y por eso tenemos muchos rebeldes en el fútbol. Claro, y a mí me parece, por ejemplo, sí me gustaría resaltar el trabajo que ha hecho el Club Pachuca, la verdad. Faltó hablar de fuerzas básicas Pachuca, por supuesto. En cuestión de fuerzas básicas, ahorita los torneos de sub-15 y de sub-13 que se han hecho, Chivas, Atlas y Pachuca son los que lo han ganado, son los que han ganado estos torneos, ¿no? Y me parece que Pachuca tiene una infraestructura admirable en cuanto a fuerzas básicas, en cuanto a formación deportiva y a formación mental también de los niños, es que se nota. Toda la estructura que tiene Pachuca. Claro. Y hablando de estos casos, como bien lo decías, de que tal vez la familia no ayuda mucho, y perdón que lo diga, el caso de César Villaluz. César Villaluz se perdió por culpa de su papá. Ahorita está retomando, pero es un jugador que pudo haber hecho mucho más de haberlo guiado bien. ¿Cuántos malos aconsejados nos estamos viendo últimamente, no? Exactamente. Tecatito. Por cuestiones de los padres, de un mal consejo de padre, un mal consejo de no un profesional, sino de su papá, que en este caso no tendría que ser, porque obviamente estás refiriéndote a una profesión, no a tu vida familiar. Entonces tienes que dejar muy afuera lo que es tu vida personal de lo que es tu vida profesional. Así es. Y por una mala decisión, pues se dejan llevar. No, y aparte, se dejan llevar y pierden la carrera. Y aparte, es el saber que, por ejemplo, en Europa hay como reglas, ¿no? En cuanto a comportamiento y muchos tipos de estas cosas. Por ejemplo, Alex Ferguson, que siempre aconsejaba a los jóvenes y les decía, aunque ganes mucho dinero, a los más jóvenes, aunque ganes mucho dinero, nunca te compres un auto deportivo. Siempre se los decía. ¿Y qué pasó con algunos jugadores? Y se lo regañó, incluso lo sacaron del Manchester United, no recuerdo el nombre del jugador, se compró un carro deportivo, lo chocó a la semana y Alex Ferguson le dijo, muchas gracias, ahí nos vemos, ¿no? Claro. Tema muy interesante, es cierto, Pachuca, León ahora está trabajando muy bien, Chivas trabaja muy bien. Y no hablar solamente de fútbol, aquí quería que habláramos de todos los deportes. Todos los deportes. Eso se aplica para todos los deportes. Como lo comenté hace un momento, tenemos aquí el Mundial de Natación en el 2017, ¿no? Que por ahí aparece ya en la columna de la semana pasada, como lo puse.
pero es importante ver lo que está llevando las Olimpiadas a Brasil, lo que llevó las Olimpiadas a otro continente, a otra parte del mundo, ¿no? Lo que han crecido todas esas y ahora potencias, que no fue de la noche a la mañana, completamente de acuerdo. Claro. Pero en cuestión de preparación, mentalidad y preparación física, ¿no? Ya con la tecnología que se tiene, te pueden checar si tu ritmo cardíaco es correcto, si tu físico es correcto para ciertas cosas, si tu mente está apropiada, o sea, tu cerebro, todo lo que conlleva neuronas, todo, te pueden checar todo eso. Claro. O sea, te pueden medir ritmos de todo. Entonces, con la tecnología que existe, podrías tener buena visoría. ¿Por qué no? Si hasta los tarahumaras que estamos viendo últimamente, semanas anteriores, aparecen en primera plana por ganar una carrera. Exactamente. ¿No? No, falta visoría. Claro, o los niños de Oaxaca que fueron a Estados Unidos a jugar básquetbol. Igual no les fue tan bien, pero sin ropa. Que cuando jugaron con tenis no jugaron bien, y cuando les quitaron los tenis ya jugaron bien. Pero bueno, un tema muy interesante lo que es fuerzas básicas, sin duda algo que se puede platicar y que además aquí en gambetero.com le vamos a estar dando seguimiento. Próximamente vamos a tener algunas entrevistas y algunos reportajes acerca de fuerzas básicas y por el momento es un tema muy bueno. Sí, muchas vamos gracias. a un corte y regresamos. Esto fue... Gracias, Jimena, por invitarnos. Gracias. Regresamos. Gracias.